Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y que estamos haciendo pues, para mejorar la capacitación, ¿no?, de los profesionales sanitarios que tienen que atender a las personas víctimas de la DANA, ¿no? En este segundo webinar, titulado Herramientas para mejorar la resiliencia en trauma y catástrofe en población infanto-juvenil, bueno, pues tenemos la suerte de contar con ponentes de elevadísimo prestigio. En primer lugar, va a intervenir el doctor Víctor Carrión, profesor titular de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad John Turner. Él es vicepresidente también de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford y director del programa de resiliencia y estrés en la primera infancia de Stanford. Forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y del Lucille Packard Children's Hospital y lleva años investigando sobre los efectos conductuales, académicos, emocionales y biológicos en los niños después de experimentar un trauma. Al doctor Víctor Carrión le van a acompañar la doctora Nuria Sabaté. La doctora Nuria Sabaté es fellowship del programa de niños y adolescentes de la Universidad de Ciencias y Salud Ponce en Puerto Rico y también forma parte del programa del programa de niños y adolescentes desarrollando la resiliencia en las escuelas de Puerto Rico. Finalmente, acompañarán al doctor Víctor Carrión y a la doctora Nuria Sabaté, la doctora Virgen Quiñones, que también forma parte del programa de general de psiquiatría y del programa de adolescentes y niños de dicha universidad, de la Universidad de Ciencias de la Salud Ponce, y también es directora de las rotaciones clínicas del programa de psiquiatría general y de psiquiatría general y de psiquiatría de los niños y adolescentes en dicho hospital. Pues nada, sin más, doy paso al doctor Víctor Carrión, que le he visto que estaba... Hola, Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de Gracias. todo agradecerte tu presencia aquí, agradecerte tu generosidad, ¿no? Porque sabemos de que eres una persona ocupada y bueno, y tenerte aquí para nosotros y poder aprender contigo esta tarde, pues es un placer para nosotros y para la Sociedad Española de Psiquiatría, y gracias por tu generosidad para podernos formar en este momento en que, bueno, pues muchas personas, debido a las inundaciones que ha habido, ¿no?, en parte de España, pues están sufriendo y los profesionales quieren dar la mejor respuesta a ese sufrimiento. Y bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí para escucharnos hoy. También le quiero agradecer a la doctora Sabaté, a la doctora Quiñones por acompañarme hoy. Todos tenemos conexiones con la madre patria, así que siempre es muy bueno pasar algún tiempo con ustedes. Am, en la primera media hora voy a hablar de intervenciones que han sido informadas por la neurociencia para jóvenes con antecedentes de estrés traumático. Dígame, pueden ver el PowerPoint? ¿Pueden ver Sí, la? se ve Sí. perfecto, Víctor, gracias. Ok, muy bien. Entonces, deja ver que parece que ahora no lo veo yo. Espérate un momento. Aquí está de nuevo. Ok. Este,
Entonces, pues voy a hablar como por los primeros 25 minutos, por la primera media hora, pero la doctora Sabatí y la doctora Quiñones entonces van a incorporar lo que estoy presentando en la experiencia de Puerto Rico y los desastres naturales que Puerto Rico ha tenido como experiencias naturales y sociales también, pues podremos tener una discusión a lo mejor en la última media hora entre todos de cómo se pueden adaptar estos conocimientos a estas situaciones. Bien. Hablaré de las secuelas conductuales del trauma, de marcadores biológicos, porque así fue que empezó nuestra investigación, especialmente viendo una hormona que está secretada cuando hay mucho estrés, que es cortisol, y cómo esto influye, cómo se desarrolla el cerebro. Pero muy importante, como esa información entonces nos ayudó a desarrollar intervenciones, estrategias de cómo ayudar a los niños y cómo prevenir que el estrés y el trauma afecte ese desarrollo en el cerebro de los niños que a veces no es de ayuda, ¿no? Y también cómo ayudarlos a desarrollar resiliencia. Entonces sabemos que ya la batalla entre la naturaleza y la crianza pues se ha acabado. Sabemos que es una conexión de verdad entre los genes y el ambiente los que influyen la vulnerabilidad al estrés. Y dependiendo de cuánto estrés uno ha tenido en la vida, pues uno puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Pero no solo eso, cualquier otra cosa que uno sea vulnerable a ello, como ansiedad, depresión, a trastorno de obsesión, trastorno de atención, cualquier cosa que el niño sea vulnerable. Pero también a veces se desarrolla la resiliencia también. Y es importante decir que se desarrolla porque tenemos que ayudar a los niños a tener la oportunidad de desarrollar esa resiliencia. La idea de solamente por ser niño uno es resiliente, no hay nada en la información científica que de verdad valide ese comentario. La resiliencia hay que desarrollarla y hay que ayudarle a los niños a desarrollarla. Sabemos que no todo el estrés es malo. Es importante tener un poco de estrés también para desarrollar. Y mientras más estrés tenemos, mejor tenemos en términos de salud, en términos de felicidad, en términos de cómo manejamos distintas situaciones, pero solamente hasta un punto óptimo, que lo vemos aquí en el tope de la curva. Después de ese tope, del punto óptimo, lo que vemos es que mientras más estrés tenemos, ahí disminuye la salud, disminuye la felicidad. Y en esa segunda parte de la curva es donde vemos el estrés traumático. Estrés traumático como un caso como lo que le pasó a Samuel, que lo quiero compartir con ustedes. Un niño de 11 años que fue llevado a nuestra clínica debido al aumento de la agresión de sus hermanos hacia sus hermanos. La mamá informó que esto era muy poco característico del comportamiento anterior de Sammy. También reportó disminución en el rendimiento académico. Sintiéndose culpable y confundida, informó a las autoridades que el padre de Sammy había abusado regularmente de ella y de los niños, físicamente y emocionalmente durante varios años. Sammy había sido golpeado numerosas veces con barras de metal, varillas de madera y palos de bambú. Y algo que sabemos de los de los desastres naturales es que cuando ellos ocurren, también la violencia en la sociedad y en las familias también aumentan. La madre de Sammy sintió que el comportamiento del niño estaba dirigido a ella por romper la familia. Ah, y eso pues lo vemos mucho también, ¿verdad? El sentimiento de culpa que a veces tienen los padres por los problemas que desarrollan los niños, cuando la mamá también estaba desarrollando síntomas de trastorno de estrés. Mamá e hijos ahora vivían en un nuevo apartamento después de que el padre había sido arrestado y deportado. Sammy tenía pesadillas y dificultad para dormir y vemos que tenía síntomas de trastorno de estrés. Entonces vamos a regresar a Sammy otra vez cuando estemos hablando de las intervenciones, pero aquí se los quería presentar porque lo que vemos en el caso de Sammy es que ha desarrollado síntomas de lo que llamamos el trastorno de estrés. Y ahora les voy a presentar los criterios
según ha sido desarrollado por el Manual de Estadística Diagnóstico que usamos aquí en Estados Unidos, donde la persona estuvo expuesta a muerte, amenazas de muerte, lesiones graves, reales o amenazadas, o violencia sexual real o amenazada. De la siguiente manera: exposición directa o simplemente presenciándolo. Indirectamente puede ser también que sea un pariente cercano o amigo que haya pasado por eso, pero ellos lo estaban viendo. Y la exposición indirecta repetida o extrema a detalles aversivos del evento. Y lo que vemos ahora con las redes sociales y con la televisión es que lo que hacemos es que estamos aumentando esta exposición que tienen las familias a desastres. Entonces hay síntomas que los llamamos síntomas de intrusión. Estos son recuerdos recurrentes, involuntarios e intrusivos. En niños de mayores de 6 años podemos ver esto en un juego que es repetitivo, ¿no? Lo que llamamos un juego traumático. Es un juego que no es placentero y se repite. Y se ve que en la expresión de la cara de los niños cuando lo están jugando, no lo están disfrutando. Simplemente nos están dejando saber que están teniendo esos recuerdos recurrentes. Pesadillas traumáticas, sueños aterrados en los niños, reacciones disociativas, angustia intensa ante los recordatorios y reactividad fisiológica marcada, ¿no? Ah, y aquí vemos un ejemplo de ese juego traumático, ¿verdad? Donde hay un dibujo de un niño, pero si vemos a las caras que está dibujando el niño, vemos que no son placenteras, es una cara de horror. Este ha sido un niño que está pasando por guerra, ¿no? En su país. Y esto fue una niña que sobrevivió un terremoto en Haití y la familia de ella no lo sobrevivió, simplemente lo sobrevivió ella y lo sobrevivió la hermana, que la vemos aquí dibujada también. Cuando la examinamos, cuando la vimos, cuando hablamos con ella, cuando jugamos con ella, estaba perfecta. No tenía ninguno de los síntomas, no podíamos ver que había ningún síntoma. Pero una vez le dimos una crayola y un pedazo de papel, esto es lo que ella decide dibujar, que fue cuando ella y su hermana fueron encontradas en lo que quedó del terremoto en la casa de ellas. También hay síntomas de evitación, pensar que esto no ha pasado, pensar que esto no me va a pasar a mí, evitación que es persistente, que es esforzada, de estímulos angustiantes relacionados con el trauma. Entonces estos estímulos, vamos a hablar un poquito más de ellos, los llamamos claves traumáticas también, porque el evitarlo lo que hace es que estos síntomas se mantengan y hay que confrontarlos, pero hay que confrontarlos de una manera que los niños puedan hacerlo. Y les vamos a hablar de eso. Pero se evitan pensamientos o sentimientos relacionados con el trauma y recordatorios externos relacionados con el trauma. También hay alteraciones negativas en la cognición y el estado de ánimo, incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma, cosas cognitivas, ¿no? que están pasando, creencias y expectativas negativas que son persistentes. Y esto a veces nos causa crear otro diagnóstico para los niños, ¿no? A veces se dice, no, no solamente tienen el trastorno de estrés, pero también tienen este trastorno de depresión. Pero la verdad que todo puede ser resultado del trastorno de estrés, como vemos aquí. También un síntoma puede ser culpa distorsionada, persistente de sí mismo o de otros por causar el evento traumático o las consecuencias. Lo que vemos en niños muy jóvenes que por desarrollo, ¿no? Son muy egocentristas. Es que cuando pasa algo, ellos piensan que fue porque ellos lo hicieron pasar. Entonces hay que trabajar con esa distorsión cognitiva también. Emociones negativas que son persistentes, relacionadas con el trauma, disminución notable de interés en actividades significativas, sentirse alienado de los demás y efectos restringidos.
Y el último criterio, grupo de síntomas, es de excitación y de reactividad. Esto es lo fisiológico. Vemos un comportamiento irritable, agresivo, autodestructivo, imprudente. Vemos la hipervigilancia, que a veces es necesaria en algunas de estas familias, sobre un sobresalto exagerado, problemas de concentración, otra vez un problema cognitivo y trastornos de sueño. Bueno, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros cuando pasemos por algo así traumático vamos a tener muchos de estos síntomas. Pero si vemos que estos síntomas duran más de un mes y que están afectando nuestro nivel funcional, que están afectando cómo nos estamos relacionando con otros, que están afectando nuestro nivel académico o cómo estamos comportándonos en la escuela o en el trabajo, entonces ahí es que lo llamamos un trastorno y sabemos que no es por medicaciones, otras enfermedades y puede ser que una expresión tarda también, o sea, a veces no vemos los síntomas enseguida, los vemos más tarde, luego de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los niños han tenido una experiencia así, donde su vida fue atacada? Y se están desarrollando, ¿verdad? Y están teniendo estos síntomas a la misma vez. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en el cerebro. Tenemos 100.000 millones de neuronas, billones de sinapsis, de conexiones entre las neuronas, y se tienen que limpiar algunas y otras se tienen que ir por el proceso de mielinización. Entonces hay mucha actividad, entonces eso pues puede resultar en un problema. Y lo que nosotros queríamos ver eran marcadores biológicos de estrés y trauma que vayan un poquito más allá de la descripción conductal. Sabemos que la hormona cortisol se se produce por este eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Y sabemos que es muy bueno que tenemos cortisol porque si vamos a cruzar la calle, ¿verdad? Y está viniendo un autobús, tenemos que brincar de ahí para que no nos des. Entonces nuestra adrenalina sube, nuestro cortisol sube y eso nos ayuda a brincar de esa situación peligrosa. Pero ¿qué pasa si eres un niño de 6, 7, 8 y te sientes como que un autobús está viniendo a ti todos los días, ¿no? Este sistema se pone un poco disfuncional. Entonces, primero lo que hace es que empieza a ser bien activo y empieza a mandar mucho cortisol. Entonces, en nuestros estudios lo que hemos visto es que al principio del día cortisol es alto, mientras pasa el día se va bajando y se baja mucho antes de irse uno a acostar para que uno se pueda dormir, ¿no? Pero hace muchos años, ya en el 2002, lo que vimos fue que el grupo aquí verde que tiene el trastorno de estrés, les resultaba muy difícil bajar completamente y ese nivel antes de irse a la cama estaba significativamente elevado. Estudios que hicimos después de eso continuaron corroborando esto, que el cortisol seguía alto. Entonces sabemos, en el mismo tiempo sabíamos que el cortisol puede ser tóxico a neuronas. Lo sabíamos por investigaciones que se estaban haciendo en, en, en animales, ¿verdad? En ratas y cosas así. Pero nosotros decidimos hacer MRI en los niños y ver si había alguna relación con este cortisol, porque el cortisol podía estar afectando áreas, específicamente aquellas que tienen más receptores para el cortisol. Áreas, como lo vemos aquí, del hipocampos, que tiene que ver con la memoria, que son muchos de esos síntomas que estábamos hablando, y también hablamos de problemas de cognición, ¿verdad? Pues la área prefrontal. Y esas dos áreas tienen muchos receptores para cortisol. Entonces eso nos interesaba mucho. Pero algo que quiero que vean también en este dibujo aquí es que hay un dibujo del cerebro, sí, pero también está la cara del niño. Y lo que vemos aquí también son los sentidos, los ojos, la nariz, la piel. Y los sentidos son muy importantes porque los sentidos son la ventana al sistema neurológico, y al sistema central neurológico. Entonces, esos sentidos
a veces hacen que nosotros veamos ah, que nosotros por el aprendimiento clásico, ¿no? Classical conditioning, que nosotros pensemos que esas claves traumáticas son tan peligrosas como el trauma. Por ejemplo, si hubo una inundación y esto fue un efecto traumático, también lo que estaba pasando era que estaba lloviendo. Entonces la lluvia se puede convertir, hasta cuando no sea un trauma, se puede convertir en un clave traumático donde el cuerpo puede responder con alarma de la misma manera que respondió cuando estaba pasando el trauma. Y ahí es que se empiezan a manifestar los síntomas. Entonces, los sentidos son muy importantes cuando hablamos de claves traumáticas. Podemos hablar más de esto en la discusión. Pero lo que queríamos ver aquí era cómo estaba afectando distintas áreas. Y la primera que hablé fue la área esta del hipocampus, del área de la memoria. Y lo que vemos aquí en amarillo en la parte del cerebro son áreas que están más activas en niños que no han pasado trauma y que no tienen síntomas psiquiátricos en comparación con niños que tienen el trastorno de estrés. O sea, que el hipocampus no está tan activo en los niños que tienen el cortisol alto. Y aquí vemos lo que llamamos voxels, el número de unidades del cerebro en el hipocampus que se activan más en el grupo control que en el grupo de los niños que tienen el trastorno de estrés. Entonces, ¿qué pasa con esa otra área prefrontal que hablamos, verdad? La área prefrontal procesando lo cognitivo, la atención, la concentración. También vemos que hay un efecto, una asociación negativa significativa entre el cortisol antes de acostarse y los volúmenes grises del área prefrontal en una parte del cerebro aquí de los niños. O sea, también otra conexión entre el estrés, el cortisol y cómo está procesando información esta área prefrontal. En este estudio lo que vimos fue que esas áreas prefrontales estaban menos activas. Una de las cosas que hace el tratamiento que le vamos a hablar de claves traumáticas es que aumenta la actividad del cerebro en la área prefrontal. Vemos que la ínsula también está envuelta en estos problemas y definitivamente la amígdala también. Lo que vemos en la amígdala, que lo llamamos el corazón de las emociones, ¿verdad? En el cerebro, es que está relacionada con esa hipervigilancia. Entonces vemos rápidamente que si le enseñamos caras enojadas a un niño mientras ellos están en un MRI, lo que vemos es que rápidamente en el grupo rojo aquí, que son los niños que tienen trastornos de estrés, activan la amígdala rápidamente y tienen más dificultad calmando la amígdala. Y la razón por la cual tienen dificultad calmando la amígdala es porque el área que calma la amígdala, que es el área prefrontal, no está funcionando. También hay disminución en cuán activo la área prefrontal es cuando ven estas caras temerosas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Suena todo como que malas noticias, ¿no? Cuando pasa el estrés, hay cosas malas. Pero aquí vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que las áreas que investigamos y las áreas que estamos hablando son unas de las áreas más complejas que hay en el cerebro. La área cortical, la área límbica. Pero también son áreas que son plásticas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, como psiquiatras, psicólogos, consejeros, cómo podemos que nuestras intervenciones saquen provecho de esa plasticidad neuronal que existe para no solo remediar lo que ha pasado, pero proteger el cerebro y mejorar la función cerebral? Bueno, las buenas noticias es que es posible. Hemos desarrollado esta terapia de claves traumáticas. Es un tratamiento psicosocial a corto plazo, 15 a 18 sesiones. Nada de lo que voy a discutir de lo que lo constituye les va a sorprender porque todos hacemos un poco de todo esto. Pero lo importante es cómo se hace. Y la manera en cómo se hace es que
se invita al niño o a la niña a ser una parte bien activa de este tratamiento. Ellos son su propio agente. Ellos van a desarrollar su propia caja de herramientas. Ellos van a averiguar cuáles son sus claves traumáticas. Ellos van a trabajar en la exposición y lo van a hacer de esta manera. Entonces lo que vemos aquí es que el TCT, la terapia de claves traumáticas, es un híbrido de intervenciones efectivas. Es flexible. Se puede adaptar según la edad del joven, al nivel de desarrollo, los antecedentes y el funcionamiento actual. Está diseñado para elaborar en el impacto del trauma en cuatro dominios principales: la cognición y la emoción, como hemos hablado, pero también el comportamiento y la fisiología. La fisiología para aquellos niños que dicen, no, yo estoy muy bien, pero tengo mucho dolor de cabeza o tengo mucho dolor de estómago. Y no es por razones médicas, ¿no? Pero es como ellos procesan la información emocional. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Uno muy importante es educación. Simplemente aprender qué es lo que está pasando, aprender de ese condicionamiento clásico que todos aprendemos de esa manera, aprender lo que es el trastorno de estrés, aprender que no eres raro, que no eres malo, que no eres loco, que no tienes un problema, pero que sencillamente esto te ha afectado de manera que puede afectar a cualquier otra persona. Antes de entrar en la historia, buscar esa caja de herramientas e incluir mindfulness, relajación, herramientas cognitivas, pero muy importante, herramientas que ellos desarrollen ellos mismos. Podemos hablar más de eso luego. Entonces empezamos a trabajar en el historial de estrés, no de lo que pasó, pero cumulativo, lo que llamamos allostatic load, la carga alostática, el estrés traumático crónico. Antes de las inundaciones ya habían pasado otras cosas y todo esto se aumenta, ¿no? Para crear los síntomas que estamos viendo. Luego procesamos la historia de este estrés traumático crónico. Llegamos a la mitad de la terapia donde el niño le da un update a los padres por lo que están pasando y identificamos estas señales claves traumáticas. Y después tenemos exposición a estas señales, primero imaginaria, después en sesión y después en vivo. Y procesamos ese historial antes de cerrar la terapia nuevamente. Aquí les enseño cómo bajan los síntomas del trastorno de estrés a mediado que se hace el tratamiento. Pero lo que es bien interesante aquí es que miren al principio qué mucho baja en comparación al resto. Al principio lo que está pasando, como dije, es educación. O sea que darle información, darle conocimiento, empodera al niño o a la niña a entender lo que está pasando y no solamente aumenta su conocimiento, pero esta es una intervención que de verdad los hace sentir mejor y disminuye los síntomas. Entonces, déjenme llevarlos en cómo hicimos esto con Sammy. Sammy es un niño de 11 años, fue llevado a nuestra clínica debido al aumento de la agresión hacia sus hermanos. Este es el recordatorio, ¿no? Esta es la presentación de Sammy. Se afectó a él les estaba dando a los hermanos, entonces pues este no es un comportamiento que era usual de él. El papá había sido deportado, él tenía pesadillas, ¿se acuerdan de Sammy? Ok, bueno, al principio lo que hicimos fue educación sobre los síntomas del trastorno de estrés. Esto ayudó no solo a Sammy, pero también a la mamá a manejar los episodios nocturnos de Sammy. A pesar de la resistencia inicial que a veces vemos, Sammy encontró que los ejercicios de relajación le daban una sensación de control y una sensación de calma. Es muy importante pensar aquí que esta caja de herramientas va a ser bien específica para el niño, va a ser bien personalificada porque los ejercicios de relajación para otra persona a lo mejor no les ayuda, a lo mejor la relajación misma puede ser una clave traumática. Entonces necesitamos ese nivel de especificación. Con apoyo, orientación y un medio estructurado para evitar sugerencias, Sammy contó su historia, su narrativa. Ahora se sentía seguro.
Su sensación de seguridad aumentó aún más a medida que mamá aprendió a no evitarlo. Pero también extrañaba a su padre, ¿no? Sammy me dijo, no todos los días eran terribles. A veces íbamos al parque, a veces comíamos helado, ¿no? Entonces él tenía problemas pensando cómo puedo sentirme más relajado y bien y contento de que él no esté aquí, pero a la misma vez a, a extrañarlo. Durante estos episodios agresivos, él se sentía confundido, como aturdido, y su ritmo cardíaco se aceleraba. Después de descargar sus sentimientos sobre sus hermanos, se sentía culpable y avergonzado. Hola, Víctor. No te oímos, Víctor. Tienes el micrófono muteado. A ver ahora. Yo creo que aparece el micrófono todavía muteado con una rayita. Abajo a la izquierda, dale ahí para que se Ok, desmutee. ok, Ahora, ya está, genial. no me han oído nada. Sí, después, después de lo de, habías visto, dicho la historia de Sammy y cómo había mejorado y nos hemos quedado ahí. Ok, bien, pues acaba de pasar, ¿no? Ok, me oyen ahora? Sí, ahora se te oye. Ok, perdonen. Vamos otra vez aquí a los... ¿Me oyen? ¿Me oyen todavía? Sí, se te oye, Víctor. Ok, Perfecto. bien. Ok, entonces Sammy y su madre fueron introducidos al concepto de señales traumáticas. La violencia de su padre fue explorada como un evento aterrador. Las señales que rodeaban este evento eran más comúnmente neutrales, pero eran recordatorios para su cerebro del evento traumático. Sammy dijo que cuando mamá llegaba a la casa, el portazo de la puerta del auto le recordaba a su padre llegando a la casa. Su cerebro asoció estas señales a la agresión, el condicionamiento clásico, ¿no? Cuando se expone a la señal, se produce una respuesta agresiva. A Sammy y a su madre se les enseñó cómo las respuestas se caracterizan por cuatro componentes. Entonces pensamos en un cuadrado y pensamos en las esquinas de un cuadrado y que un cuadrado es una respuesta y una respuesta tiene una esquina cognitiva, una física, una emocional y una conductual. Con distintos niños se empieza en distintas esquinas dependiendo de la personalidad del niño. Nos concentramos en cambiar cualquiera de estos componentes como un medio para desarrollar respuestas apropiadas. Aunque es imposible identificar todas las señales claves pertinentes, nuestra capacidad para trabajar con algunas claves ayudó a Sami a establecer una conexión entre la historia y el comportamiento. Los niños tienden a tener muchos compartimientos y saben que algo pasó, saben que tienen unos sentimientos y saben que se están comportando en una manera donde hay problemas, pero no ven esa conexión entre la historia, los sentimientos y el comportamiento. El tratamiento está diseñado para hacer esas conexiones. El objetivo no era deshacerse de las señales, sino poder tolerarlas como no amenazantes. La desensibilización conductual con exposición gradual a señales
primero de imaginación, después en sesión y después en vivo, ayudó a Sammy a desarrollar nuevas respuestas y fortalecer su autoeficacia. Aprendió a procesar emociones discordantes. Al terminar, a Sammy le estaba yendo mejor en la escuela, no discutía con su madre o sus hermanos y se sentía mejor acerca de sus logros y no tenía ese mismo nivel de síntomas. Entonces, todo eso es tratamiento, pero algo que podemos hablar en la discusión también es cómo para los niños que no han desarrollado eh, síntomas, se puede hacer una prevención. Esa prevención es una prevención de yoga y de mindfulness. Y entonces ahí vemos que los niños que han ido por el programa que nosotros tenemos de yoga y mindfulness, de activan la amígdala más y también duermen mejor. Y les hablaré más de eso durante la discusión porque quiero que estemos seguros de tener tiempo aquí con mis colegas. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Nuria y Virgen, estáis por ahí, ¿no? Bienvenidas. No sé si nos escuchan ahora y no sé si están viendo Os escuchamos y vemos la pantalla. y Si la ven la queréis poner en presentación completa abajo, pero si no, así se ve, ¿eh? parte. ¿Están viendo la presentación? Que entonces nosotros no la Ahora estamos no, viendo. ¿Qué pasa? ahora sí. Aquí, ahora sí. View. Como curiosidad, mi hijo fue a Puerto Rico a ayudar después del huracán famoso. Ok, ahora creo que sí. Ahora genial, Pues, muy bien, pues gracias. muchísimas gracias por por tenernos aquí. Para nosotros es un privilegio. Así que gracias a todos por la invitación y permitirnos compartir nuestra historia con ustedes. Nosotros estamos en Ponce, es la segunda ciudad de Puerto Rico, estamos en el sur, en el Mar Caribe. Y tenía una foto que aquí no me está saliendo, pero está bien. Queremos compartir la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Cuando pensamos en Puerto Rico, muchas veces pensamos en la playa, en lo bien que lo pasamos, pero, ¿verdad? Aquí está la foto, ¿verdad? De esta playa idílica que está aquí en el suroeste, en Cabo Rojo, es la playa Bulle. Pero cuando vemos lo que hemos pasado en los últimos 8 a 10 años, pues hemos pasado una serie de sucesos, ¿verdad? Sé que las noticias han llegado a España porque leo los periódicos y veo las noticias de allá. Y en el 2016 se descubrió la deuda grande que tenía Puerto Rico y el gobierno federal instituyó la ley Promesa, que establece una junta de supervisión fiscal que controla y supervisa todos los gastos del gobierno de Puerto Rico. ¿Vale? En 2017 se declara la bancarrota oficialmente de Puerto Rico, una de las más grandes en la historia. Y ese mismo año, el 6 de septiembre, pasa por Puerto Rico el huracán Irma como categoría número 6, número 4. Había pasado ya por las Islas Vírgenes Británicas y francesas y holandesas, donde hizo muchísimo daño. Y eso es importante porque muchas de estas islas se abastecen de muchos de sus productos aquí en Puerto Rico. Así que cuando Irma pasó por las Islas Británicas, después se llevó mucha ayuda de Puerto Rico, de los almacenes de Puerto Rico, mucho material de construcción, mucha comida, muchas ventanas. Sin nosotros saber en ese momento que justamente 2 semanas después, el 20 de septiembre, iba a pasar el huracán María, a quien se le atribuyen 4.645 muertes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más del huracán María. Apenas 2 años después, en julio de 2019, en lo que llamamos el verano caliente de 2019, se produjeron por segunda vez en Puerto Rico, pero no con el mismo efecto, unas protestas generales
por el descubrimiento del mal manejo de la emergencia de los huracanes, ¿verdad? Y menos de 6 meses después, a finales, en diciembre 28 del 19, empezaron una serie de terremotos que en el área suroeste, el cual el más fuerte fue el 7 de enero de 2020. 3 meses después, todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? En marzo del 2020, el 15 de marzo, se declara la pandemia y un confinamiento obligatorio en Puerto Rico que duró 3 meses. El 22 de febrero de 2022, en febrero de 2022 hubo muchas lluvias intensas con varios deslizamientos de terreno. El 19 de septiembre de ese mismo año vino el huracán Fiona, que causó estragos en el área suroeste también. Y hace poco más de 3 o 4 meses el huracán Ernesto, que nos hizo una visita por aquí también. No sé si habrán visto esta imagen. Esto es una imagen, la última imagen de satélite del huracán María. La parte amarilla es el ojo del huracán, según estaba entrando por el área sureste de Puerto Rico, por el pueblo de Yabucoa. Obviamente el huracán era mucho más grande que toda la isla, así que nos afectó a todos. Otra imagen, ¿verdad? Cruzó. Puerto Rico es una isla relativamente pequeña, le podemos dar la vuelta en un día. Es muy bonita, espero que todos vengan en algún momento y nos visiten. La parte costera de la isla usualmente son llanos, la parte central es bien montañosa y el ojo del huracán pasó justamente por esas montañas, dejando a muchos de esos pueblos montañosos completamente incomunicados. Fue un huracán largo, entró el ojo a las 6 de la mañana por Yabucoa, salió a las 2 de la tarde por la esquina noroeste. Esto es un mapa de los terremotos que se dieron en 2020. La intensidad fuerte y violenta la pueden ver en los colores más oscuros, el marrón oscuro y el marrón, que se concentraron en el área suroeste, en el pueblo de Guánica, más o menos a media hora de donde estamos nosotros ahora en Ponce, y como a 1 hora y media de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Hubo cientos de terremotos en un periodo de 2 o 3 semanas que causaron mucha destrucción. ¿Qué pasó? Pues vimos la destrucción de las viviendas, de los edificios de servicio público, mucha destrucción de escuelas, sobre todo después del terremoto, una pérdida de vegetación y árboles terrible que contribuyó a muchísimo calor, ¿verdad? En una isla tropical. La destrucción de la infraestructura, muchas áreas de la isla estuvieron sin electricidad por meses, incluyendo algunos sitios que llegaron a estar más de un año sin servicio de electricidad. Comunidades enteras que quedaron incomunicadas por las carreteras que se destruyeron, y con el huracán una destrucción total de las torres de comunicaciones. Estábamos completamente incomunicados. La interrupción en el servicio eléctrico y de agua potable duró por meses en muchos sitios. La interrupción de las comunicaciones telefónicas y de internet, y una dificultad en acceso y transportación. Esta es una foto de satélite el día después del huracán. Donde está el círculo se supone que se hubieran visto las luces de Puerto Rico. Vemos que no hay una sola luz. A las 12 de la medianoche, la noche antes del huracán, se interrumpió completamente el servicio eléctrico en la isla. Esto es una de las inundaciones en uno de los pueblos del área metropolitana, ¿verdad? Cerca de Guaynabo y San Juan. Esto es un estacionamiento de un centro comercial. Vemos los carros llenos de agua y lodo. Parte de los rescates al otro día por las inundaciones de las mascotas. Vemos cómo el agua le llega al pecho a muchas de las personas. Una destrucción de las casas, la vegetación. Esto es un centro comercial. Lo que ven es el interior de las tiendas, ¿verdad? De los almacenes, donde estaba todo completamente destruido. Y esto es una escuela aquí en el área de Guánica. Se supone la parte de al frente que vemos, una estructura de 3 pisos que colapsó completamente el día 7 de enero. Gracias a Dios, ese día era día libre, porque en Puerto Rico todavía celebramos mucho, tenemos la tradición española de celebrar los Reyes Magos.
Entonces el 6 de enero es una fiesta bien grande en Puerto Rico y el 7 de enero usualmente es libre. Gracias a Dios no había niños en esa escuela, que es el día que usualmente empiezan las clases, porque hubiera sido una tragedia enorme. Estas son las carreteras que quedaron cortadas. La dificultad en accesar muchas de las comunidades, ¿verdad? SOS, necesitamos agua y comida. Y parte de lo que causó mucha indignación, esta foto fue de 1 año y medio después del huracán y fue cuando se descubrió que el gobierno había escondido muchos de los suplidos que habían llegado. Estos son cajas de agua. Y estos son los cirujanos en el centro médico llevando a cabo cirugías de emergencia con la luz de los celulares, porque el centro médico estuvo sin electricidad, que es el principal centro hospitalario del país. Son hospitales supraterciarios. Estuvo como 1 semana sin electricidad. Así que, ¿qué hicimos nosotros y qué hemos hecho a través de todos estos años con estas situaciones? En el caso del huracán y del terremoto, lo primero que hicimos fue tratar de contactar a todo el equipo, ¿verdad? Esto nos tomó un poco de tiempo al principio, precisamente porque no teníamos los medios de comunicación, no habían torres de celulares, la gente tenía que ir a un sitio específico, una carretera, para tener señal de los satélites de emergencia que colocaron para poder conseguirnos. Cuando pudimos llegar aquí a la clínica de la universidad, limpiar y recoger las oficinas, gracias a Dios, no tuvimos daño en nuestro edificio donde están localizadas nuestra clínica ni nuestras oficinas. Parte de la universidad quedó totalmente destruida también. Y lo primero que hicimos, obviamente, en esos momentos, atender las necesidades primarias. No teníamos electricidad, no teníamos servicio de los expedientes médicos, que son electrónicos, no teníamos nada, así que pusimos una mesa en la acera frente a la clínica con un recetario de papel y una libreta de papel y anotábamos todo el mundo que llegara y todo el mundo que necesitara una receta, se le daba una receta. Así que eso fue lo que hicimos en ese momento, ¿verdad? Una vez se restableció y se instalaron generadores de emergencia, pues empezamos a comunicarnos con los pacientes para ofrecerles, decirles que estábamos ofreciendo los servicios. Pues, tuvimos que desarrollar expedientes médicos alternativos en papel, así que tenemos muchos de nuestros pacientes tienen expedientes dobles. Eventualmente obtuvimos un grant, ¿verdad? Un dinero, un fondo para desarrollar un programa de telemedicina que comenzó en el 2019. Adiestramos a todos nuestros residentes y personal en telemedicina, en cómo utilizar los programas. Y también en ese mismo momento obtuvimos muchísima ayuda del doctor Carrión y el programa de Stanford y de otras organizaciones como Pure Edge en adiestramiento en cuidados enfocados en trauma, ¿verdad? Y a través de la Red Nacional de Estrés Traumático en Niños. Nos dimos cuenta que teníamos que cuidar no solamente a nuestros pacientes, sino que teníamos que cuidar a nuestros cuidadores, ¿verdad? Y teníamos que cuidar a nuestros estudiantes de medicina, a nuestros residentes, a nuestra facultad y al personal de la clínica. Así que también empezamos a desarrollar un programa de bienestar para ellos y a desarrollar y mantener alianzas con otras instituciones como Stanford, Pure Edge, los centros Orisolina Ferré que están aquí en Ponce, que son una entidad comunitaria muy activa, ¿verdad? ¿Qué retos y ventajas tuvimos? ¿Verdad? Los retos más bien eran de infraestructura, la electricidad, la disponibilidad del servicio de Internet. Teníamos el programa de telemedicina, pero los pacientes no tenían señal de Internet. Así que teníamos que averiguar qué restaurantes de comida rápida tenían Internet en el área y le decíamos, puedes llegar hasta el parking de tal sitio, hasta el estacionamiento, y podíamos atender a los pacientes de esa manera, ¿verdad? Las escuelas, muchas de ellas estaban cerradas, algunas de ellas nunca volvieron a abrir, así que mantener la alianza con las escuelas y ver cómo podíamos ayudar fue esencial. Y un issue bien importante, sobre todo con los adolescentes, fue que a pesar que podíamos accesar
la comunicación remotamente, pero no podíamos asegurarnos de qué nivel de confidencialidad había. Así que esto es muy importante porque vimos que había un aumento en actividad de violencia en las casas y muchos de ellos no se atrevían a hablar porque los papás podían estar cerca o estaban fuera de la puerta o estaban en el mismo automóvil y no podían, no se sentían seguros hablando. ¿Qué ventajas tuvimos, sobre todo con los sistemas virtuales como de telemedicina? Podíamos conocer al paciente en su medio ambiente. Veíamos sus mascotas, sus animales, la familia, podíamos ver las condiciones de vida en las que estaban. Era accesible, era un método accesible, aumentó la participación, sobre todo en la parte virtual académica, ¿verdad? La parte académica de nuestros programas de adiestramiento se hacía en persona a partir del huracán y los terremotos, lo empezamos a hacer de manera virtual, mucha más facultad empezó a participar y se hizo mucho más dinámico para mayor satisfacción de estudiantes y de la facultad. ¿Qué encontramos clínicamente en la población que nosotros atendemos? Que es una población que sufre mucho de disparidades en salud. Es una población pobre, con muchos retos, que ya tiene un historial de trauma, ¿verdad? Como decía Víctor hace un rato, la carga alostática que estos muchachos traen es bien alta, ¿verdad? Estamos localizados en un área geográfica que tiene un índice de pobreza muy alto, un índice altísimo de desempleo, muchas madres solteras eh, y mucha pobreza en general. Así que vimos un aumento significativo en todos los síntomas que tienen que ver con disregulación emocional. Mucha violencia, mucha agitación, mucha hiperactividad, mucha ansiedad, mucha hipervigilancia, mucha evasión, lamentablemente, porque sabemos que es una de las conductas que perpetúa más los síntomas, así que esa nos preocupó mucho. Un aumento grande en casos de abuso y negligencia, un aumento grande en uso de sustancias, no solamente en los jóvenes, sino en los padres y los cuidadores, y muchos problemas académicos y fracaso escolar, no solamente por los niños, sino por las mismas políticas del Departamento de Educación de Puerto Rico, que decidió establecer como norma en la pandemia que todos los niños se pasaran de grado, no importa si habían alcanzado las competencias necesarias para pasar de un nivel a otro. ¿Qué claves traumáticas? Víctor estaba mencionando las claves traumáticas. ¿Qué claves traumáticas vimos comúnmente? La lluvia, los truenos y los relámpagos. A veces no tenía ni que llover, estar nublado nada más. Parece que viene otro huracán, parece que van a empezar los truenos y los relámpagos. Los apagones, y no sé si ahorita cuando la imagen de Víctor se congeló, nos vieron a Virgen y a mí muertas de la risa, porque instintivamente las dos nos miramos y dijo, se fue la señal de internet aquí, somos nosotras, ¿verdad? Así que hasta nosotros caímos en esas mismas claves traumáticas, ¿verdad? Los apagones, se va el internet, se va la señal del celular, del móvil. Los temblores o la sensación de temblor, curiosamente, ayer estaba hablando con un residente que me estaba diciendo que un año después de los temblores, después de los terremotos, vino un nene que decía que estaba temblando todo el tiempo, ¿verdad? Y el miedo de él era acostarse porque la cama iba a empezar a temblar. Y obviamente pues vemos que esto es una reacción tardía, como estaba mencionando el doctor Carrión. Los ruidos fuertes, los aullidos de los animales, aquellos que viven en áreas rurales. Los huracanes y los temblores tienen unos sonidos muy peculiares. Y mucha gente dice, ¿verdad?, que el huracán y el viento fuerte de un huracán o del ruido que hace un temblor puede parecer como un aullido, un ruido de un animal. Así que todas esas fueron claves traumáticas. ¿Qué aprendimos? Que no existe una solución genérica para todo o para todos, que tenemos que ser creativos y flexibles, que tenemos que desarrollar y mantener un armamentario de intervenciones diferentes, porque vamos a tener que poder lidiar con lo que sea en el momento que sea, ¿verdad? Necesitamos mucho sostén y apoyo administrativo.
ya sea de la institución, del gobierno. Tenemos que esforzarnos por mantener nuestros programas educativos y de servicio funcionando y tenemos que estar constantemente desarrollando nuevos programas. El programa de telemedicina que empezó gracias al huracán nos ayudó muchísimo con los terremotos, nos ha ayudado muchísimo también después en la pandemia. Cuando empezó la pandemia y el confinamiento, al otro día nosotros estábamos funcionando atendiendo pacientes, literalmente el 16 de marzo. El confinamiento empezó el 15, nosotros el 16 empezamos con las clínicas de telemedicina porque ya lo habíamos empezado a utilizar antes. Las clínicas rodantes pueden ayudar también. Las comunidades no pueden llegar hasta nosotros, nosotros tenemos que ir hacia allá. La consultoría comunitaria y escolar y los programas de bienestar para la facultad y para el personal. Los desastres naturales no los podemos prevenir, pero sí podemos tratar de estar preparados para cuando vengan, ¿verdad? Así que tener un plan de emergencia, revisarlo anualmente es vital. Y ahora los dejo con la doctora Quiñones, que nos va a hablar un poquito de la resiliencia de nuestros niños. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me siento bien honrada de poder compartir la experiencia que nosotros tuvimos con ustedes y de ser de alguna manera de ayuda y apoyo para todos ustedes en este momento tan difícil. Creo que es un buen momento para decirles que el año pasado yo estuve precisamente en Valencia recibiendo mi entrenamiento preescolar en Montessori y de allí recibí con mucho orgullo mi certificación y eso se lo agradezco a ustedes. Así que en agradecimiento también, ¿verdad? Sé que les debo muchísimo. Les quiero hablar sobre cómo la resiliencia en los niños preescolares se dio en Puerto Rico durante ese tiempo. Y traje el tema de los terremotos más que los huracanes, porque en los terremotos fue donde más daños en estructuras tuvimos, que fueron entonces para el 2019 y el 2020. Fue un tema clave para investigadores, profesionales y educadores. Y estos eventos sísmicos se dieron, como explicó la doctora Sabater, mayormente en la parte suroeste de la isla y afectaron toda la estabilidad emocional y el desarrollo temprano del niño. La doctora mencionó que muchos de esos niños los pasaron de grado sin tener competencia durante esos procesos traumáticos en Puerto Rico. Pero les quiero traer de qué manera entonces se manejó en las comunidades. Los factores de resiliencia en niños preescolares incluyeron mayormente la red de apoyo familiar, la cercanía emocional de los cuidadores, los familiares, muchos familiares murieron, otros no. Los que estaban presentes fueron esenciales para que estos niños desarrollaran esa resiliencia y fue un factor protectivo crucial. Se trató de mantener las rutinas de cuidado de los niños y eso ayudó a la estabilidad emocional y la educación emocional temprana. Se diseñaron programas para identificar y gestionar las emociones que fueron esenciales en las escuelas y en los centros de cuidado. El juego como terapia, eso fue bien importante porque las actividades lúdicas fueron las que ayudaron a los niños a expresar sus temores y adaptarse mejor al cambio. Ejemplos de resiliencia en la comunidad. Las escuelas que sirvieron como refugio y los refugios que sirvieron como escuela. Muchas instituciones educativas implementaron programas comunidades, no necesariamente a través del gobierno central, que eso es algo que quiero enfatizar, porque mucho de lo que se dio fueron las mismas comunidades haciendo las cosas que tenían que hacer, digamos, porque el gobierno no fue responsivo en ese momento, no tuvo una respuesta rápida. Así que, ¿qué hicieron estas personas? Hicieron escuelas en lugares que no son escuelas y mucho porque las escuelas no estaban disponibles tal vez en ese momento y comenzaron a dar clases a los niños allí, en espacios abiertos. Hicieron intervenciones psicológicas comunitarias y para eso recibimos organizaciones no gubernamentales como la Red por los Derechos de la Niñez, la Juventud en Puerto Rico y recibimos ayuda también de otras personas fuera de Puerto Rico, que le damos las gracias también al hijo de la señora Marina que también nos apoyó en algún momento. Así que recibimos ayuda de personas externas y eso ayuda a promover la resiliencia emocional. Se usó mucho los cuentos y las narrativas. Los docentes y familias usaron cuentos para explicar los terremotos y cómo superar el miedo. Libros como La lluvia de estrellas y otros escritos que se hicieron para los huracanes fueron adaptados para la temática de los terremotos. Así que las cosas que ya habíamos tenido en nuestra caja de herramientas anteriormente se modificaron para trabajar otros traumas. Casos específicos en Ponce, que es donde estamos ahora mismo,
Se documentaron niños que inicialmente presentaron signos de regresión, enuresis, miedo al sueño. Muchos lograron superarlos con el apoyo de terapeutas y familiares. Muchos tenían también ansiedad de separación. Muchos no querían ir a los lugares donde estaban yendo a educarse. Y todo eso se trabajó con terapias de apoyo y con terapias mayormente más que con medicamentos en ese momento. En comunidades de Guánica y Yauco, los niños involucrados en proyectos artísticos comunitarios como dibujos y murales mostraron mayor capacidad para procesar los eventos traumáticos. Así que esto fue algo que sirvió mucho para su resiliencia. Retos y necesidades, había acceso desigual a los servicios, hubo muchos esfuerzos significativos, pero hubo muchas familias que tuvieron dificultades para el acceso a ayuda psicológica, y ahí es donde entra la telemedicina, que de alguna forma no fue algo tan rápido y grande, porque los sistemas de telecomunicaciones tomaron tiempo también en volverse a restablecerse. Pero sí se dio, eso se dio y eso ayudó paulatinamente a estas comunidades. La capacitación de educadores, la falta de información especializada es una necesidad que nosotros tuvimos y que reconocemos que fue un reto en el manejo de los traumas preescolares y limitó la eficacia de algunas intervenciones. Y entonces tenemos lo que el doctor Carrión nos trae, ¿verdad? Que es construyendo la resiliencia en las escuelas, que de eso estamos súper agradecidos. Las escuelas sin paredes, esto era algo que les quería traer, que después de los terremotos, como pueden ver, hay una de las fotos que tiene una escuela en la parte del frente y atrás tienen como una carpa, y la mayor parte de la educación se daba en la carpa. Y pues sí, somos que les voy a traer ya mismo cuáles son los retos de esto también. Somos un clima tropical y tal vez en ese momento era más fácil estar en el aire libre, pero igual se pueden utilizar otros edificios o otros lugares para llevar esta educación, aunque no sea una escuela formal. Las características clave de las escuelas sin paredes fue la adaptación al entorno, se utilizaron los patios, plazas, refugios para llevar a cabo las clases. Se incorporaron materiales portátiles, lo que tenían en las casas, mesas plegadizas, dispositivos electrónicos que pudiesen utilizarse, y se hizo la enseñanza innovadora a través de juegos, a través de prácticas, utilizando ese entorno natural como material pedagógico. La integración de la comunidad nuevamente fue esencial para que esto se diera y fue bien activa durante el proceso. Y la atención a la salud emocional con implementación de dinámicas grupales, fomentando el apoyo entre los estudiantes, actividades artísticas y deportivas para reducir el estrés postraumático. El uso de cuentos y narrativas, los docentes utilizaron los cuentos para explicar los terremotos, yo le mencioné, y el libro Lluvia de Estrellas y otros escritos, que se lo mencioné anteriormente. Okay. Las organizaciones de talleres y actividades extracurriculares para complementar la enseñanza formal. Entonces, casos concretos. En Guánica y en Yauco, que fue donde los terremotos fueron más sentidos en la isla, fueron más fuertes, muchas escuelas afectadas en esta región pues usaron las carpas instaladas por organizaciones no gubernamentales y promovieron el sentido de comunidad entre los estudiantes y los maestros, los docentes. Hay una escuela que nosotros teníamos anteriormente a todos estos procesos naturales, y es la Escuela Ecológica Comunitaria en Adjuntas, que es uno de los pueblos más de la montaña. Este modelo fue anterior a los terremotos, pero sirvió como inspiración. Hay una parte de la foto, yo no sé si se puede ver bien, en la parte derecha hay una estructura, pero la mayor parte de las clases y de la educación se daba en el campo, bajo un sistema autosostenible. Beneficios del modelo sin paredes, pues la resiliencia y la adaptabilidad, permite continuar con el aprendizaje en condiciones adversas, la relación con el entorno, desarrollan los niños una mayor conexión con la comunidad y la naturaleza y el fomento de la creatividad, tanto los estudiantes como docentes. Desafíos. Desafíos del clima y la seguridad. Enfrentar condiciones climáticas adversas como el frío, las lluvias o el calor extremo. A nosotros tener la consecuencia de que no había tanta naturaleza en ese momento, aumentó el calor y fue un poco difícil, no vamos a decir que fue perfecto, pero sí se logró hacer con dificultades, así que tenemos que tomar en cuenta el clima, el acceso a los recursos, la falta de materiales educativos adecuados y el acceso limitado a las tecnologías. También recibimos ayuda de afuera con materiales educativos, libretas, libros, bultos, cosas que
que se supone que tengamos accesibles, lápices, todo eso nos los enviaron. Sí, así que tuvimos esa ayuda de comunidades externas. Y la sostenibilidad, la dificultad de mantener estas iniciativas a largo plazo, pues requieren el apoyo institucional. Eventualmente vamos a requerir el apoyo del gobierno o de las instituciones. Escuelas sin Paredes y la resiliencia nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ser abiertos, flexibles y que tenemos que tener ese pensamiento de innovación en la enseñanza y con el trabajo colectivo, que pueden haber espacios para procesar los traumas, los espacios abiertos, el contacto con la naturaleza, el arte, todas esas cosas nos ayudan y ayudan a los niños a procesar sus emociones y preocupaciones. Y eso ayuda también con la evitación, ¿verdad?, que es algo que no nos ayuda a sanar. Así que mientras puedan ellos procesarlos y nosotros poder facilitar ese procesamiento, ellos van a estar mejor. El enfoque de la salud mental, dinámicas grupales y los juegos y actividades artísticas. El desarrollo de las habilidades adaptativas en los niños, al ellos aprender en estos contextos desafiantes, desarrollan esa resiliencia, desarrollaron habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y la adaptabilidad. Su conexión con el entorno le ayudaron al aprendizaje experiencial, ayudando a los estudiantes a encontrar estabilidad y propósito en medio de la incertidumbre. Así que mientras más pronto los podamos a los niños, sobre todo preescolares, reintegrar en educación, eso los va a ayudar más con su desarrollo de su resiliencia. La promoción de modelos educativos alternativos y la inspiración para el futuro con estas escuelas sin paredes. Impacto a largo plazo, pues la cultura de resiliencia, modelos que se pueden replicar y la preparación para el futuro que nos promueve una visión educativa más inclusiva, donde los estudiantes no solo aprenden en lugares contenidos o en lugares tradicionales, sino también aprenden cosas esenciales para manejar y enfrentar la incertidumbre. Y esto es una canción de una de nuestras artistas de Puerto Rico con otra artista, con Natalia Lafourcade, que habla sobre esto mismo, se llama Remamos, y la utilizaron mucho cuando fundaron las escuelas sin paredes. No sé si tengo unos minutos para ponerla. Okay. ¿Están viendo? No se oye. Se ve el vídeo, pero no la oímos. Ahora. No, pues muchísimas gracias, Nuria y Virgen, ¿no? Ha sido precioso ese final, ¿no? Con esta canción tan motivante y con esas imágenes tan bonitas. Bueno, supongo que habrá algunas preguntas, ¿no? De las asistentes a este webinar, que podéis hacerlas o bien levantando la mano o si queréis por el chat. Yo para romper el fuego quería preguntaros a los tres, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Víctor hablaba de unas sesiones de 15 a 18 sesiones, pero luego cuánto tiempo seguisteis a estos niños o nos recomendáis seguir a estos niños que, bueno, que han tenido estos síntomas o que ya tienen síntomas tras esta catástrofe, ¿no? Bueno, el primer pensamiento es que la mayoría de los niños no van a tener síntomas, ¿verdad? Pero nos preocupan porque pues han aumentado esta experiencia, la han añadido a su mochila, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el allostatic load, la carga alostática, es una mochila que todos llevamos. Entonces tenemos que tomar medidas de precaución y prevención, que era lo que discutía yo a lo último. En Puerto Rico, lo que estamos haciendo es que estamos enseñando a los maestros y en esa manera llegamos a los estudiantes técnicas de yoga y de mindfulness que hemos demostrado por estudios ayudan a protegerlos a desarrollar estos síntomas. Entonces, a uno de nuestros colaboradores que la doctora Sabaté mencionó,
se llama Pure Edge y lo voy a escribir aquí en el chat porque ellos tienen recursos en español y en inglés. Ellos colaboran con nosotros desde su inicio, así que todo lo que han hecho también lo hacen en español. Entonces tienen una práctica que se llama Brain Breaks, que son relajaciones que pueden hacer los maestros en las escuelas. Entonces, esa prevención, como estas cosas pasan todo el tiempo, como lo enseñó la doctora Sabaté, lo hacemos crónicamente. O sea, desde María no hemos parado. Desde María, pues seguimos enseñando esta prevención. Entonces, el síntoma de estrés postraumático, por la carga que mencioné, se puede desarrollar en cualquier momento. Entonces, queremos también que aquellas personas que estén atendiendo a los niños, por ejemplo, los consejeros que trabajan en escuelas, también estén adiestrados en cómo hacer tratamientos. Entonces, también tenemos mucho tiempo entrenando y parte de este estudio de Puerto Rico que hemos estado hablando es entrenar consejeros en cómo hacer el TCT. Pero nada, se lo paso a las doctoras a ver si tienen otra opinión al respecto. O sea, No, que yo solo ponéis el quería, foco también en la prevención ya fuera del ámbito sanitario, digamos, ¿no? Sino en el ámbito escolar, ¿no? O sea, para que exacto. no tengan que llegar al ámbito sanitario. Exacto, eso es uno y es parte del proyecto que tenemos ahora de desarrollar resiliencia en escuelas aquí, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer es que la intervención clínica se lleve a cabo en el ámbito escolar, precisamente, porque entonces eliminamos esa barrera de accesibilidad que es llegar hasta nuestra clínica, llegar hasta nuestra oficina. Como mencionamos, para añadir a la respuesta del doctor Carrión, por cuánto tiempo atenderlo, yo creo que tenemos que ver también cada caso individualmente. En el caso nuestro, por ejemplo, antes de que llegara el huracán María, un 46% de los niños que ya atendíamos en nuestra clínica tenían criterios para un diagnóstico de estrés postraumático y un 80% de ese 46% eran casos severos. O sea, como dije, es una comunidad y ya tenemos una población bien desventajada, así que ya tenemos, son niños que ya vienen con esa carga alostática, que vienen con historial de abuso, de pobreza, de muchísima maltrato, de bullying, que es uno de los maltratos principales que vemos, uno de los traumas principales que vemos también, de separaciones, de pérdidas. Así que depende de cada caso individual. Eh, y obviamente el protocolo del TCT son de 15 a 18 sesiones, pero nos gusta siempre verlo cada cierto tiempo después de eso, para mantener un contacto con él. Y a nivel farmacológico, en niños que ya tienen síntomas que producen una clara disfunción, ¿recomendaríais algún tratamiento más que otro? Depende de la comorbilidad que exista, si es ansiedad, si es depresión. Lo primero es tener precaución en no responder con medicaciones muy rápidamente, porque el tratamiento de trastorno de estrés de verdad es psicosocial, es terapia y toma tiempo. Entonces, lo primero, como dijeron las doctoras, es evitar esta evitación, que por eso me encanta la canción, porque la canción dice cómo callar, ¿no? Y a la verdad, pues enseñar a los niños y a las familias que no nos debemos de callar, porque es una tendencia que tenemos los humanos a pretender que ya esto pasó, ahora tengo que seguir adelante. A la verdad que tienen que procesar lo que ha pasado y esto pues les ha tomado tiempo. Esto toma tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa? Que algunos niños ya vienen con un historial psiquiátrico, ¿no? Algunos niños ya vienen con un trastorno de atención. Entonces hay que asegurarnos que las medicaciones que necesitan están disponibles. Por ejemplo, una medicación de Ritalina para un niño que tenga de estimulantes, ¿no? Para niños que tengan el trastorno de estrés, para el trastorno de depresión, SSRIs, no sé cómo lo llaman allá Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. eso mismo. Ent- Entonces, pero ¿qué pasa? Que como dije, algunos de estos síntomas postraumáticos también son de pensamientos negativos. O sea,
que va a ser muy importante ver cuál era el historial de ellos antes de que pasara la actividad traumática. Y si tienen un historial de depresión y un historial en la familia de depresión, sí, estas medicaciones también pueden ayudar. También medicaciones para ayudar con el sueño. Algunos niños que tienen que dormir mejor de lo que están durmiendo. Pero una de las fichas que no pude enseñar es de dejarles saber que hicimos un estudio con el sueño y este programa de yoga y mindfulness de Pure Edge, que puse ahí en el chat, puse la conexión. eh, y 6 semanas de entrenamiento en yoga y mindfulness en las escuelas aumentó el sueño en los estudiantes por 73 minutos, que es más de una hora, o sea, fue bastante fuerte. Entonces también vimos que aumentó cuán profundo era el sueño, pues no solamente la cantidad, pero la calidad del sueño a la misma vez. Yo José, siempre nos le digo dicen a aquí, los residentes, ¿verdad? Cuando hablamos de medicación es un punto importante porque a veces aquí había un anuncio hace tiempo en la tele que decía que un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón y sentimos esa urgencia de hacer algo por el niño, que es lo más rápido. Vamos a darle un medicamento. Yo le digo, ¿estás seguro que el medicamento es el niño o es para ti? ¿Verdad? Así que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando tenemos comorbilidades, como estaba diciendo el doctor Carrión, porque, por ejemplo, un niño hiperactivo, pues usar estimulantes, que es el tratamiento farmacológico de primera línea, nos puede exacerbar los síntomas de ansiedad. Entonces tenemos que estar jugando o añadiendo otros medicamentos. Uno de los medicamentos que usamos mucho en niños que tienen estrés postraumático e hiperactividad, por ejemplo, pues son los alfagonistas, por ejemplo. También responden muy bien a eso, facilitan el sueño, muchos de ellos. Así que a veces tenemos que ser creativos. A veces lo que vemos es que los medicamos rápidamente con serotonérgicos, por ejemplo, porque vemos unos síntomas depresivos más prominentes, pero el niño no mejora. Pues entonces no mejora porque a lo mejor lo que tenemos es la parte, lo que estamos viendo son los síntomas afectivos del trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? No necesariamente una depresión como tal. Así que hay que tener mucha habilidad y mucha flexibilidad en cómo vamos a aplicar la psicofarmacología en esta población, sobre todo que está tan traumatizada y que tiene tantos síntomas diferentes y tantas maneras distintas de metabolizar los medicamentos también, ¿verdad? Entonces la doctora... Sí, yo comparto la misma opinión, y volvemos a tratar de ver en nuestra caja de herramientas si de verdad es un medicamento necesario para el niño o si tenemos que involucrar más a la familia y es algo que podemos hacer involucrando más a la familia en el tratamiento antes de entonces dar ese medicamento. nos preguntan también, bueno, os quería preguntar yo antes, porque esta quizá es una pregunta de cierre. ¿Cuál es el tiempo de aparición en vuestra experiencia de la sintomatología? ¿Inmediato, a posteriori? O sea, porque a lo mejor al principio no aparecen síntomas, pero aparecen a posteriori en vuestra experiencia. ¿Qué latencia hay hasta la aparición de los síntomas? Yo creo que hemos visto de todo, ¿verdad? Yo creo que hemos visto de todo desde semanas hasta años, sí. Como el niño que les mencioné que llegó hace 2 años, o sea, 2 años después de los terremotos, porque sentía que la cama se le movía y le temblaba, ¿verdad? Y era la preocupación de los terremotos y qué iba a pasar. Yo creo que los más frecuentes son bastante rápidos, yo diría los primeros 6 meses. Como dijo el doctor también, hay una fase aguda donde todo el mundo va a tener síntomas. Esos no necesariamente perduran y no todos van a desarrollar el cuadro completo del trastorno de estrés postraumático. Pero varía mucho y es importante saber eso porque precisamente ahora este niño que presentó recientemente con síntomas, si no se hace una evaluación completa, una buena evaluación, vamos a pensar que está respondiendo a otra cosa o que tal vez otro diagnóstico, cuando realmente tiene que ver con el estrés postraumático que sencillamente ha tenido una presentación tardía. Otra cosa también importante, sobre todo en desastres, es que el niño no vive solo, el niño es el termómetro de la familia. Entonces, no solamente tenemos un paciente, tenemos por lo menos dos.
tenemos el niño y su cuidador principal. Y si el cuidador está muy afectado, va a ser más difícil y el pronóstico para ese niño no va a ser el mejor. Así que muchas veces el tratamiento del niño va a incluir por obligación el tratamiento del cuidador, porque donde hay un niño abusado, usualmente hay una mamá abusada, ¿verdad? Y como vimos en el huracán y el terremoto, todos pasamos por eso. Así que depende también no solamente los síntomas del niño, sino los síntomas del cuidador, si alguno. Sí, Muchas también gracias. depende en la exposición a las claves traumáticas. A veces parece que el niño no desarrolla nada, pero después cuando hay exposición a algo que les recuerde lo que pasó, y para recordar quiero decir que le recuerde al cuerpo, ¿no? Lo que pasó, ahí es que aparece el síndrome. Por ejemplo, hemos visto niños y niñas que han sido abusados sexualmente cuando tenían 2 o 3 o 5 años y parece que están haciendo bien, pero cuando llega la edad de la pubertad, todas esas señales, ¿no? De la fisiología y de la sexualidad, pues ahí ahí es que aparece el síndrome, el trastorno. Muchas gracias. Nos pregunta alguna de las personas que han asistido, aparte de los links, ¿no? De estos documentos que nos habéis dado, ¿qué bibliografía nos recomendaráis para ahondar en estas herramientas para catástrofes y traumas? Si hay algún libro o algún artículo que nos podéis recomendar. Sí, yo voy a escribir aquí nuestro website, porque tenemos muchos recursos ahí en el website, pero yo sé que la doctora Sabaté también tenía otras organizaciones en mente y la doctora Quiñones, así que se los voy a pasar a ellas mientras escribo aquí nuestro website. Pues perfecto. Hola, nosotros, aparte de la página del programa del doctor Carrión, que es excelente, eh, y tiene los recursos en español e inglés, está el de Pure Edge, que ya compartimos, que también tiene una biblioteca no solamente de recursos y de currículos académicos, sino de videos. Y es algo que uso con muchos de los pacientes, no solamente los que están expuestos a trauma, los que vienen con síntomas de trauma. Así que se los recomiendo. Hay una biblioteca de videos en español también, que es un muy buen recurso. El otro recurso estamos tratando de buscar el de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Tienen unas páginas que se llaman Facts for Families, o sea, hechos para familias, que es una lista de mucha psicoeducación y ayuda también. Les vamos a compartir los enlaces le compartí anteriormente, creo, el de NCTSN, que nctsn.org, que también tiene muchísima información en español e inglés. Hay una de las copias de los libros de cuentos para huracanes y terremotos para los niños en varios idiomas, español, inglés y varios otros idiomas, que también es un recurso excelente. No, en concreto, nos preguntan también la referencia del libro que habéis nombrado, Lluvia de Estrellas. No sé si lo tenéis. Sí, lo tengo y lo tengo en formato de PDF. Voy a ver si lo puedo, Si se puede si compartir lo puedo ahí. compartir. Ujú. Si no, se lo podemos mandar por correo Vale, electrónico. si queréis, no, si no me lo mandáis por mail y yo lo envío Ok, Exacto. sí, a ok, todo el seguro. mundo. Y luego me pregunta dos cosas. Si tenéis experiencias de trabajar en grupos, los traumas, y cuánto tiempo se pueden poner a disposición psicólogos, digamos, extra para esto específicamente, porque en Valencia parece que se van a cubrir los primeros 6 meses. En grupo, hicimos grupo. Yo, De psicología. exacto, yo creo que un grupo de las internas de la Escuela de Psicología nuestras de la universidad hicieron algunos grupos, eran más grupos de psicoeducación, ¿verdad? Como dijo el doctor Carrión, encontramos que es importante que conozcamos cuáles son los síntomas, le da al niño y a su familia una sensación de control sobre lo que está pasando.
y un empoderamiento que es necesario, ¿verdad? Y muy útil. Y va a depender, muchos de los niños que atendemos aquí en la clínica, los llevamos viendo mucho más de 6 meses después de estos eventos, ¿verdad? Así que, como decía mi abuela, los niños tienen la mala costumbre de crecer. Y dependiendo de esa carga alostática, del historial previo que tengan, van a seguir exhibiendo algunos síntomas, a lo mejor de una manera diferente, a lo mejor los síntomas también van expresándose de una manera diferente, dependiendo del nivel de desarrollo del niño. Así que a lo mejor deja de ser tan hiperactivo en el salón de clase, de tirar tanto papelito, pero a lo mejor empieza a demostrar síntomas más afectivos, ¿verdad? Más distorsiones de conocimiento también, de cognitivas, o más problemas interpersonales. Así que tenemos, ojalá que fuera solamente por 6 meses, pero entiendo que debería haber algún contacto más allá. No sé cómo será en Valencia. En Puerto Rico, todas las escuelas públicas tienen que tener por lo menos un psicólogo escolar, por ley, ¿verdad? No Sí, todas aquí las... hay a un psicólogo también en el centro, pero generalmente no hace clínica, ¿no? Puede diagnosticar o puede identificar, pero ya si requiere un tratamiento ya lo derivan al Y, centro de salud mental. y de hecho, esta es parte importante del programa de resiliencia en las escuelas, esta parte de educación en mindfulness que se le da al maestro, que empodera al maestro también a dar esta intervención, que aunque no es una intervención clínica per se, sí se ha demostrado que ayuda con muchos de los síntomas. O sea que tal vez una idea sería en la escuela entrenar al personal de la escuela. De nuevo, los niños están cautivos en la escuela, lo ideal es proveerle los servicios allí, ¿verdad? Aunque no sea clínico. Sí. Que otra de las cosas que se hicieron en la intervención grupal, además de la psicoeducación, fueron esta exposición de hacer los murales, hacer los cuentos. Así que eso es algo que se puede implementar, además de la parte psicoterapéutica, y ayuda al procesamiento del evento y la emociones. También Bueno, es pues importante que a lo mejor estas clínicas, ¿no? Donde se refieren los niños después de la escuela necesitan adiestramiento también y algunos pues, de los psiquiatras y los psicólogos pueden compartir alguna de toda esta información con esos equipos también. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quería agradeceros vuestra generosidad y vuestra disponibilidad y vuestro tiempo, ¿no? Por ayudarnos y orientarnos a poder, ¿no? Orientar y tratar, bueno, pues a estos niños que han sufrido esta catástrofe y bueno, qué maravilla bueno, la disponibilidad que ha tenido, pues en este caso, ayudando a muchos voluntarios en España y vuestra disponibilidad, ¿no? Que también, como, ¿no? Pues tenemos una misma lengua y eso siempre parece que nos toca más el corazón, ¿no? Cuando ocurre a hermanos, ¿no? Latinos que compartimos una misma lengua. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y mira, ya que estáis aquí, no sé si conocíais, pero me voy a permitir recordar a Carlos Cabán, amigo puertorriqueño, ¿no? Claro, Maravilloso, claro. bueno, que en una ocasión me invitó a mí por allí y que, bueno, a mí en concreto nos enseñó lo maravilloso de vuestra isla y lo elevado de vuestra ciencia también. Lo Así recordamos que siempre. muchísimas gracias. Nos ha sido muy útil y de verdad, muchísimas gracias desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y desde todos los profesionales bueno, que van a tener que ayudar y que apoyar a estos niños que han padecido esta catástrofe. Muchas gracias. A Un usted, placer. un Un placer. placer. Gracias por la invitación.